Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartir una ponencia que presenté en un coloquio del 17 Instituto de Estudios Críticos, donde estudié el doctorado. Y tiempo después de haber terminado el doctorado y publicado el libro y demás, me invitaron a presentar una ponencia dentro de un módulo que atendía la concepción de discapacidad. El módulo se titulaba Discapacidad y sujeto, lenguaje, cultura y representación. La ponencia que presenté en ese momento la titulé Sobre lo que duele sin ver, y es lo que voy a compartir con ustedes ahora. Pensemos algunas de las variables que aparecen ante una forma de discapacidad, entre comillas. Discapacidad que habita asintomática para todos, excepto para quien la padece. Esa no presencia suma a su condición aparentemente inexistente la posibilidad de no tener lugar ni designación, incluso dentro de los parámetros de los que estamos intentando entender o desentender en torno a los discursos sobre la discapacidad. Reflexionemos sobre el cuerpo dentro del cual acontece una discapacidad invisible, una discapacidad imposibilitada a la representación y por ende incapaz de fundar su existencia en la cultura que la rodea, como si predestinada a permanecer cautiva en el cuerpo doliente, despojada en una especie de no lugar discursivo que reta incluso la capacidad narrativa de quien la padece. Interroguemos las posibilidades del lenguaje, no solo en su intento por acercarse al cuerpo que padece esa discapacidad frente al otro, sino en el lenguaje que parte de aquel que sufre su discapacidad de manera invisible y silenciosa. ¿Cómo podemos realmente comprender y por ende discurrir teóricamente sobre un cuerpo en discapacidad cuando no podemos ver signos ni huellas de su desenlazada condición corporal? ¿Cómo podemos suponerlo, o al menos imaginarlo, si su dolor funda y habita ante esta precaria condición de extranjería? Las preguntas irrumpen más urgentes que nunca. La discapacidad es quizá la más íntima forma de extranjería, aquella en la que el propio cuerpo deviene irreconocible. Sucede pues que el cuerpo mismo se escinde por la incapacidad de identificarse consigo mismo. ¿Sobre qué argumentos sería posible fundamentar un discurso en torno al dolor inenarrable, invisible, cuya palabra suture desde el cuerpo esa discapacidad, su discapacidad? ¿A partir de qué premisas, consideraciones o supuestos se podría, si tan solo acercar, discernir la magnitud del dolor que sufre un cuerpo sin evidencias frente a otro que hace por desarticular las fronteras que designan su extranjería? ¿Cómo percibir los más sutiles roces de mortandad que íntimamente acontecen en un cuerpo que vive en dolor?
¿Cómo enunciar esa obligada negociación entre lo que siente y lo que no demuestra un cuerpo habitado por una discapacidad invisible? De acuerdo con las reflexiones teórico-vivenciales que he venido siendo en la escritura, poder accesar a una posibilidad comprensiva del dolor y su condición en discapacidad sucede solo aproximable en el durar de la escritura. Es esta, en el transcurrir narrativo del cuerpo que sufre, no solo un dolor intensivo, sino que se encuentra obligado a enfrentar también su invisibilidad. De otra manera, si se apresura su entendimiento entre la enunciación de un diagnóstico conformado por una secuencia de síntomas enlistados, el dolor solamente se afirma, se describe en su insuficiencia, pero en realidad no se llega a él, pues no se comprende que el dolor crónico, aquel que hace de su insistencia discapacidad, es un dolor apartado, es un dolor que aparta y que parte al cuerpo antes y después de las preguntas diagnosticables. Es un calla para vivir el tiempo de su acontecer. Un dolor que se porta sin registros externos, sin circunstancia, como si fuera una especie de afasia o prolongada crisis de ausencia. Pues siendo que somos ese cuerpo que por dentro duele, nos vemos como un cuerpo que no, un cuerpo que no hace, que no puede, que no alcanza. Y así, carente de respuesta o conciencia de sus alrededores y lo que de sí se espera para poder articular una presencia incapacitada visible. Pues un cuerpo que duele sin dar a ver el dolor de la discapacidad crónica es uno que ha recorrido una y otra vez a diario los límites sensoriales del cuerpo, incisivamente vencido por una deslimitación ingobernable, desarticulante. Invisibilidad que por momentos alcanza a confundir incluso al cuerpo que la sufre como una estancia exacerbada de su propia cronicidad. Pues hay instantes, contados presentes, en los que un cuerpo atrapado en la intensidad incapacitante del dolor se observa íntima e integralmente y se encuentra incapaz de hallar sobre sí trazos de lo insufrible más allá de las cicatrices, heridas ya absorbidas, absueltas por la piel que en su momento rasgaron, huellas inscritas in memoriam del cuerpo y de la mente, cuya desbordada magnitud dentro acontece. Es tal la potencia de esta invisibilidad que a veces logra incautar hasta la mirada y esperanzas de un cuerpo sufriente. Ahora, es preciso que el cuerpo que sufre logre confiar la legibilidad de sus estratos, dejando de lado la infertilidad que fragua la autocompasión. De otra forma, el cuerpo discapacitado no logrará sino reiterar su incapacidad, arriesgando la única vía que puede desprenderlo de su enmudecimiento. Conforme he vivido cultiva de esta invisibilidad, sé que es posible acercar su inimaginable fuerza de penetración y destrucción
desde las huellas internas que hacen por restar al descubierto entre el tiempo de la palabra registrada, ya también cautiva y cultiva de sí, y en consecuencia cultivable. Nos enfrentamos, pues, con la duración de aquellos sutiles vestigios, casi invisibles, que habitan la escritura de un cuerpo mutado por su inescapable presencia incidente, considerando, como sugiriera Derrida, que el cuerpo es una experiencia de disociación, de dislocaciones. En esta luz hay que entender que el cuerpo, como experiencia en dolor, no se ve, acontece. Dar en voz la escritura de un cuerpo mutado es configurar dos de sus acepciones, ya sea como un cuerpo al que le es cancelada la posibilidad comunicativa, allanando la propia intraducibilidad, o bien atendiendo su existencia mutada como afirmación de las condiciones postreras de un cuerpo que ha sido transgredido, alterado desde la raíz. Así pues, es posible reconocer que en el origen de esta duplicidad de sentidos residuales, avenidos del despojo, existe una variante de la afasia entre la que se pierden los vínculos consecuentes para referirse desde y hacia la mutación como estancia corporal en rasgo. Resulta sugerente vislumbrar lo anterior como intentos de un estado en desprendimiento. Pensar el dolor como la ejecución inducida, obligada, al desprendimiento de sí, dentro de sí, lo forja en acción. Cesa de privar al acontecer de su existencia paralizada. Pertinente resulte situar en el espacio que dislocan tales desprendimientos la distancia, quizá en apariencia inocua o meramente seminal, entre incapacidad y discapacidad, porque es en el seno de cierta experiencia de espacializar donde puede producirse la resistencia. Si consideramos la discapacidad como un proceso de resistencia por desprendimiento, su figuración conceptual y factual asume una condición corporal particular, cuyo desplazamiento se mantiene esquivo entre médicos, teóricos, investigadores, escritores, etc. ¿Por qué? Por el riesgo de encontrarse inapelables, situados ante una distancia esencial que permanece lejana e indiferente a su llamado. Desprendimiento del dolor, de la memoria y el antes de la memoria del dolor. Llegó a mi imaginario la concepción del horizonte expectativa, fincada por la teoría literaria. De manera un tanto pedestre, se puede entender en la narrativa como el escenario convocado para dar lugar a una escena por venir en el desarrollo de una historia. De esta manera podría ser posible describir de forma más o menos sencilla lo que llama el horizonte de expectativa. Complejizando el término y sus funciones, es posible asumir que el horizonte de expectativa en cualquier narrativa responde al llamado de una voz que no es la que escribe, convocando a una presencia que tampoco
quedará escrita. El anuncio de esa presencia o la capacidad de prefiguración que la sostiene en ausencia permanece en un lugar suspendido, en un lugar que se mantiene a punto de acontecer, desprendiéndose así de las expectativas diagnosticables, aun cuando su nombrar pareciera colgarse en ellas como una especie de retribución en falla. En el territorio de la escritura en discapacidad, es preciso practicar desde el cuerpo la mirada para lograr distinguir ese horizonte como un presente ya para siempre activo. Así, la naturaleza por venir del horizonte de expectativa se desplaza brutalmente sutil hacia su condición en balsámico por venir como horizonte en expectativa, viviendo el tiempo apresurado de su caducidad incluso antes de recorrerlo. Reconocer tal desplazamiento es una forma insentenciada, es decir, asumida internamente en sentencia antes de distinguir la visibilidad de su condena, dando lugar a la posibilidad de hablar no sólo desde un cuerpo que es escritura, sino de una escritura que todavía puede suponer su acontecer desde un cuerpo incólume, sin lesión ni menoscabo, que palabra por palabra intenta remover, desplazar en su incapacidad de esquivar la distancia que se tiende entre el ser de un horizonte de expectativa y su duración proyectada como horizonte en expectativa. Reconocer la vital importancia de la urgencia que habita en el desplazamiento entre horizonte y expectativa esgrime la posibilidad de recuperar la disposición de un cuerpo por diagnóstico confinado, genética o accidentalmente, como un futuro aún no sentenciado, cuyas condiciones se retan al presente. Reconocer el dolor y su invisibilidad como un acontecimiento en potencia, es decir, partido de sí, enfrentado a un porvenir ya para siempre aquí, podría sobrepasar los fracasados estudios que dictan las suposiciones de su avance, consumiendo la imposibilidad como materia evolutiva, insensibles precisamente a eso que pretenden determinar, los rangos de afección que alteran los límites sensoriales del cuerpo, creyendo posible discernir desde los parámetros de la normalidad aquellas indiscapacidades cuya invisibilidad no prueba un estar normal o sano, sino que se distienden como otro síntoma, velando su verdadera condición, condenada a mantenerse indistinguible en el silencio sin forma que resguarda una intimidad abrumadoramente solitaria. De tal manera, desde esa soledad doliente, reconocer el tiempo condicionado de la existencia propia como horizonte en expectativa, habilita el futuro en presente para recuperar los tiempos del tiempo, los tiempos externos del tiempo interno. La mirada que no ve y la palabra que no explica un cuerpo que no vive
sino que soporta, desplaza la reflexión de la discapacidad y su incapacitante destino como una retirada y no como un destierro. Pues cuando el cuerpo sobrevive a un diagnóstico crónico, entiende que su existencia estará ya para siempre ligada a algo, condicionada en su capacidad de ser cuerpo. Y ese algo que conducirá lo que ya conduce requerirá todo recurso para dar soporte a las extensividades de tal existencia y todo aquello que implica el paso de la atención a la duración del cuidado. Siendo que el cuerpo que vive su discapacidad requiere reafirmarse entre las gradientes de un contexto desde sus confines, acaso invisibles, pero precisos, entre temporalidades soportables y estancias atenuadas. Es esto lo que apremia la fertilidad de su reflexión para dar sentido al cotidiano que anuda su cuidado. Aprender a solventar los requerimientos de una invisibilidad discapacitada se vuelven un ejercicio vital, constante, si se busca permanecer en el mundo de los cuerpos capaces, con comillas. Pero como todo cuerpo, aquel incapacitado se desgasta, pierde la memoria de sus contornos, agota sus fuerzas y eventualmente se cansa de reinventarse. En esos momentos, la invisibilidad estratifica una forma de inmovilidad que sobrepasa cualquier límite. Y cuando el dolor invisible estatiza, no es largo el tiempo en el que la inmovilidad deriva en destrucción. Entonces, el cuerpo se guarda del mundo, se aísla, acogiendo y alimentando una forma de soledad que parece ser la única manera de encarar su sentir, incapaz de alivianar, convocando en la palabra alivianar las dos acepciones, es decir, aliviar y matar su propia discapacidad. Lejado de una narrativa que lo desconoce, el cuerpo que duele hace por explorar desde su invisibilidad las sensaciones que diferencian y singularizan la expectativa sin horizonte de un cuerpo confinado. Sucediendo lo anterior, la narración deviene no solo asible, sino inevitable. Nace la palabra en el éxtasis del dolor para escribir lo que no se deja ver ni siquiera a su mirada, considerando, como dijera Juan Villoro en su ensayo sobre la pluma y el bisturí, que la escritura busca no reflejar de manera indiferente una realidad, sino construir otra. El cuerpo discapacitado invisible se asume como la contraparte de lo que era. Así, reconstruye su ser sido ante la vacancia de su ser siendo. Y desde esa posición reflexiona aconteceres que de otro modo permanecerían impenetrables entre respuestas monosílabas y terminologías médicas. Pero al narrarse desde la temporalidad de confines que nadie más ve, el cuerpo se confronta con la tensión del descuido
que engendra su condición aparentemente inexistente. La invisibilidad del dolor se presenta en la escritura como un sórdido reflejo de un cuerpo que a diario busca investirse de capacidad, con comillas. Solo así le es posible narrarse entre las agrestes particularidades que engrosan el abismo entre el dolor intenso y el dolor incapacitante. Ese cuerpo que escribe es testigo de complejos procesos que parecen rehuir la palabra conforme se afianzan entre las fibras neurológicas más inaccesibles. Pues es en ese cuerpo donde suceden las variables no alcanzadas por el diagnóstico, como si lo desprendieran de un estado amnésico donde el olvido se configura como único activo al cual asirse para sobrevivir los lastres anticipados y ya presentes de un pasado que trae a cuestas, como falsa moneda de cambio, su propio futuro. Sin embargo, la repulsión que engendra y devasta el recuerdo corporal lo va insertando siempre un poco más en la inmovilidad física tanto como mental. La escritura supone, pues, el último recurso. Revertida la existencia inicial asignada por el diagnóstico, la palabra que incesantemente recorre dentro del cuerpo las variables que detentan su acabamiento se convierte en escritura conforme se reconocen en capacidad de transfigurar su destrucción en narrativa. Cuando logra frenar la fuerza incontrolable que comporta su implosión, el cuerpo que reconoce de nuevo y cada vez las consecuencias del dolor recuerda y reactiva la mecánica de su defensa. Consigue situar, retrasar con S y retrasar con Z, el origen del dolor hacia el lóbulo frontal del cerebro, donde explotan los estímulos neurálgicos que lo incapacitan, y desde ahí, desde la región del dolor, en el cerebro que lee al cuerpo, el lenguaje se consume, transformando en narración aquellos estímulos que destituyen al cuerpo de su existencia visible, audible y legible. Escribiéndose es como un cuerpo enfermo de dolor trastoca a otro, al cuerpo sano, mediando su impotencia en la disposición compartible de la palabra, desgarrándose de su ausentismo. Todo escribe a nuestro alrededor. Eso es lo que hay que llegar a percibir. Todo escribe. Esta es una cita de Marguerite Duras. Fin de cita. Siguiendo esta incitante afirmación de Marguerite Duras, comprendemos, pues, que si todo aquello que nos es externo es o tiene la potencia de ser escritura, desde una soportable postura, nuestro interior deviene escribible también. Conocemos este tipo de estructura autonarrativa con obras singulares de grandes pensadores como Jean-Luc Nancy, cuando describe el sentir
de su cuerpo huésped después de sobrevivir a un trasplante de corazón. Narrar la discapacidad desde la discapacidad es hundirse en la pasión de un cuerpo desbordado, extraviando la superficie a flote entre lo decible del lenguaje. Un lenguaje que se hará palabra solo si consigue responder al enfebrecimiento del cuerpo y no a la inversa. Respirando con la palabra hacia un reparo que lo aproxima a una visibilidad nombrable, rechazando el tipo de asignación nominal que comúnmente lo sitia, lo rodea, lo encierra y mantiene apresado entre los flancos de un estado preasignado como discapacidad. Narrarse en discapacidad es inscribir el tiempo del nombre aconteciendo. Hacerlo obliga a decantar las traiciones que repliegan de invisibilidad la brecha entre lo dicho y lo sentido. Cuando todo inició, confía en la escritura como una especie de salvoconducto entre el dolor y la vida. Imaginaba que, imprecisa en la locación de sus horizontes, si tales, no sería sino cuestión de tiempo, rigor y constancia poder desplazar el desamparo que rodeaba mis constreñidos confines hacia el espacio distendido, infranqueable, que se desplanta al durar la escritura en tiempo. Decidí transformar el dolor en pensamiento y su insistencia en escritura. Mis expectativas no eran del todo infundadas, pues las condiciones que requiere y genera un cuerpo doliente son casi idénticas a las que precisa la escritura: silencio, internamiento, tiempo, soledad. Sumado a ese estado despojado del mundo, tenía conmigo la certeza de las palabras de Duras. Cito: la escritura era lo único que jamás me había abandonado. Fin de cita. El curso de mi existencia, depuesta ante una discapacidad invisible, habría de mostrarme otro estado del no abandono que permanecería al lado de la escritura dentro de mí. Así fue como con el tiempo comprendí que esa solitaria lealtad que requisita el cuerpo que escribe y que a su vez es escritura, estaba en mí acompañada. Otra lealtad me había sido dada, la lealtad del dolor crónico. Confirmada la premisa de Duras, comprendí que la escritura en mí era como un aliento que casi sofoca, pero sin el cual sería por completo imposible respirar. Se entabló pues una relación perpleja entre el dolor y la escritura cada vez que la presencia desabandonada de la palabra se encontraba a ciegas con la tenacidad del dolor. Como dos amantes imperfectos estaban en mí destinados una y otra vez a revivir infinitas formas de su tragedia,
se hizo evidente que el naufragio de uno en otro mantendría aquello cuya intimidad en mi cuerpo acaecía a costa de mi paulatina destrucción. Mi experiencia sobre la escritura en discapacidad ha sido consecuencia de una batalla sin tregua y sin enemigos, pues no hay nada que ganar, excepto el develamiento de una forma de invertir, es decir, arriesgar en busca de alguna forma de ganancia, como también nombrar el ordinario trastocamiento entre el anverso y el reverso de mi condición. El balance estriba en la posibilidad de invertir los estados de duración de la escritura y del dolor, partiendo de y regresando a una lectura de origen indistinguible, de cuerpo invisible, pero no inenarrable. Fue así como la escritura dejó de informar al discurso y en ese nombre que habita el mío, finalmente aconteció. La escritura consumiendo el tiempo del dolor, cuantificando su peso, desconfinando sus registros, ejecutando sin freno su movilidad desde la inmovilidad de un cuerpo discapacitado, pues la escritura no cura, no compadece, no acompaña. La escritura no esconde ni desaparece. La escritura atestigua la urgencia de quien la busca. La escritura confiesa sin enunciar sus motivos. La escritura enfrenta la invisibilidad y da voz al dolor. Así es como el dolor que esconde su discapacidad entrega su silencio invisto al golpe de esa huella ilegible que marca el registro escritural. Desarticula las resistencias del cuerpo silenciado, retraído, aislado, invirtiendo sus trémulas necesidades ante la condición postrada que lo merma, en bocetos desdibujados del delirio. Pequeñas muertes que suman sus daños sobre el mismo sitio del que se alimentan, asestando una condición de vida siempre incierta en su discapacidad, pero confiable y confiada ante su incapacidad destinerrante. Concepción que retomo del seminario sobre la carta robada de Jacques Derrida para precisar la diferencia entre una carta que nunca llega a su destino, es decir, una carta que pierde su destinación, y una carta que siempre puede no llegar a su destino. Confirmando entonces cómo y desde dónde el cuerpo que escribe puede asir el duelo de cada una de esas pequeñas muertes cotidianas que encarnan el daño de su consistencia desde la desintegración del cuerpo, de mi cuerpo, es posible desplazar la discapacidad hacia los nudos germinales de su incapacidad, instancia penetrable a la palabra, adscribible a su narración, reposando su vulnerabilidad sobre la expectativa de horizonte
sobre el cual su existencia se funda avistable. Pensar en la discapacidad desde la destinerrancia permite imaginar, reiniciar en cada momento una alteración, una posibilidad de no llegar al destino en falla, de tal manera que no sea el destino asignado, es decir, el destino diagnosticado, que no sea pasivo y mortal destinatario, sino que el cuerpo sea quien asuma su ser destinatario y en ello la responsabilidad de ese presente que es futuro. Pensar en una discapacidad destinerrante abre el tiempo a la movilidad del cuerpo padecido, movilidad que incapacita lo estipulado, capacitando la alteración de un orden, de un mal diagnosticado, ofreciendo al pensamiento y al imaginario del cuerpo, desde el cuerpo, un futuro diferible, alterable, destinerrado, un futuro presente, doliente, dolido, que siempre puede no llegar. Escribir desde la discapacidad se desprende, pues, como un juego de resistencias y lealtades dentro de la propia extranjería, juego de redenciones entre la escritura y el dolor, articulaciones que se resisten conforme se consumen. Y ese fue el cierre de la ponencia sobre la invisibilidad del dolor, o más bien sobre lo que duele sin ver. Gracias por su compañía, gracias por su escucha y espero que quienes padecen de cualquier tipo de dolor encuentren en esta posibilidad de pensar la destinerrancia de lo crónico un posible atisbo de esperanza en continuidad. Muchas gracias y buenas tardes.